Buenas, mi nombre es Mia Sara y hoy voy a estar leyendo el cuento de Pedro Anímala y su sombrero de 3 picos, escrito por Ricardo Alegría. Él fue el primer director del Instituto de Cultura Puertorriqueña. En su labor como director, creó museos, festivales típicos, revivió el cuatro puertorriqueño, organizó centros culturales y ayudó a mantener intactas muchas edificaciones históricas. Este cuento trata de Pedro Anímala, un buscón y sinvergüenza que se la pasaba de pueblo en pueblo haciendo fechoría. Una vez Pedro Anímala se enteró que en un pueblo se celebraban grandes fiestas patronales. Él sabía que durante esas fiestas venían al pueblo mucha gente del campo que traían caballos, vacas y otros animales y hacían mucho dinero con sus ventas. Como de costumbre, Pedro quería conseguir mucho dinero sin trabajar, engañando a la gente, así que fue bien temprano para el pueblo. Esta vez llevaba puesto un sombrero rojo de 3 picos que llamaba mucho la atención. Lo primero que hizo Pedro al llegar al pueblo fue dirigirse a una tienda y darle al dueño de la misma una bolsa de dinero para que se la guardara. Pedro le dijo al dueño de la tienda que cuando él regresara a la tienda con su sombrero puesto y con uno de los picos del sombrero doblado hacia el lado, debería devolverle la bolsa con el dinero. El dueño de la tienda le dijo que así lo haría. Pedro le dio las gracias y se despidió. Entonces fue a la botica del pueblo y le entregó al dueño otra bolsa con dinero, diciéndole que se la guardara hasta que él volviera con su sombrero de 3 picos puesto y con uno de los picos puestos hacia abajo. El dueño de la botica le dijo que así lo haría y Pedro se despidió. Por último, Pedro fue a la iglesia y le entregó al cura otra bolsa de dinero, pidiéndole que se la guardara hasta que él volviera con su sombrero de 3 picos puesto y con uno de los picos hacia el lado. El cura, que tampoco conocía a Pedro Anímala, le dijo que estaba bien, que así lo haría. Tan pronto Pedro salió de la iglesia, se fue a la plaza del pueblo donde estaban reunidos los campesinos vendiendo y comprando caballos. Pedro estuvo mirando por largo rato los campesinos, hasta que le echó el ojo a uno que parecía tener mucho dinero, pues había vendido todos sus caballos y vacas. Notando que el campesino era avariento y que quería seguir ganando más y más dinero, Pedro pensó que ese era el hombre que él buscaba. En eso empezó a llover. Pedro se le paró al lado del campesino y en vez de dejarse el sombrero puesto para protegerse de la lluvia, se lo quitó y lo cubrió con su chaqueta, como si fuera una cosa muy valiosa, mientras la lluvia le mojaba la cabeza. Al campesino le extrañó mucho lo que Pedro hacía y sin poder dominar su curiosidad le preguntó a Pedro: ¿por qué razón usted cuida más su sombrero que su propia cabeza? Pedro, dándose cuenta de que el campesino había mordido el anzuelo que le había preparado, le contestó sonriendo que ese sombrero era la cosa más valiosa que había en el mundo y que por eso tenía que cuidarlo. De esa manera, esta contestación despertó aún más la curiosidad del campesino, que volvió a preguntar a Pedro que por qué era tan valioso el sombrero de 3 picos. Pedro le respondió que ese sombrero trabajaba para él, que gracias a ese sombrero él no tenía que trabajar, pues cada vez que se lo ponía con uno de los picos doblados, a la gente que a él le pedía dinero, se lo daban. El campesino se maravilló de lo que decía Pedro Anímala, pero le dijo que no podía creer lo que él decía hasta que no lo viera. Entonces Pedro le dijo que lo podría ver enseguida con sus propios ojos, pues inmediatamente iba a hacer trabajar a su sombrero, porque necesitaba algún dinero para comer. Diciendo esto, Pedro Anímala empezó a llover. ¿Te falta mucho? Ay, Dios santo, sí. ¡Corte! Ay, pero esto todo está siendo grabado por el iPad. Continuamos después de Okay, ya. la llovizna. Diciendo esto, Pedro Anímala sacó su sombrero de 3 picos. Le dobló uno de los picos hacia el lado, se lo puso e invitó al campesino a que lo acompañara para que viera trabajar al sombrero. Llegaron a la tienda y Pedro fue directamente hacia donde estaba el dueño, que al verle sin decirle una palabra sacó la bolsa de dinero que le había dejado Pedro y se la entregó. El campesino, al ver esto, se quedó con la boca abierta y, como era avariento, enseguida se puso a pensar que aquel sombrero tenía que ser suyo. Cuando Pedro Anímala le preguntó al campesino si estaba satisfecho con la demostración, el campesino le dijo que sí y preguntó a Pedro
si le vendía el sombrero. Esta era precisamente lo que quería Pedro Anímalas, pero fingiendo que no estaba interesado, le dijo al campesino que no tenía la intención de venderlo, pues con el sombrero no tenía que trabajar y siempre tenía dinero. El campesino, que quería de todas maneras conseguir el sombrero, le respondió que tener un sombrero como ese era un peligro, pues los ladrones se lo podían robar, que era mejor tener mucho dinero con que comprar una casa y ganado. Pedro Anímalas, haciéndose el que creía en los argumentos del campesino, le dijo entonces que sí, que él tenía razón y que le hacían una buena oferta por el sombrero lo vendería. El campesino, casi seguro de conseguir el sombrero, le dijo que le ofrecía 1000 pesos por él. Pedro se echó a reír y le contestó que esa suma era lo que él conseguía solo con ponerse el sombrero 1, 2 o 3 veces. Así que siguieron regateando hasta que el campesino, que era muy ambicioso y quería enriquecerse fácilmente, llegó a ofrecerle todo el dinero que había obtenido de las ventas de sus caballos y vacas, 10,000 pesos en monedas de oro. Entonces, Pedro, que estaba muy contento pensando en la gran tirada que le iba a dar el campesino, le contestó que sí, pero como el campesino tenía todavía algunas dudas y quería estar completamente seguro de que el sombrero funcionaba bien, le dijo a Pedro que antes de darle el dinero tenía que ver que el sombrero trabajar otra vez. Pedro le dijo que sí y poniéndose el sombrero con un pico doblado hacia abajo, se dirigió a la botica del pueblo, acompañado del campesino. Tan pronto el boticario vio entrar a Pedro, sacó la bolsa de dinero que Pedro la había dejado antes para que se la guardara y se la entregó sin decir palabra. El campesino, muy satisfecho con esta nueva demostración, sacó una bolsa con los 10,000 pesos en monedas de oro y ya se la iba a dar Pedro Anímalas cuando se arrepintió y le dijo a Pedro que lo perdonara, pero que antes de entregarle el dinero tenía que ver el sombrero trabajar una vez más. Pedro le dijo que estaba de acuerdo, pero que por el sombrero tendría que darle ahora su caballo, además de los 10,000 pesos. El campesino, deseoso de obtener el sombrero, le contestó que sí, que también le daría el caballo. Pedro Anímalas se puso nuevamente el sombrero de 3 picos, lo dobló uno de los picos hacia el lado y le dijo al campesino que para que no tuviera duda alguna le iba a hacer ver el sombrero trabajando en la iglesia. Cuando entraron a la iglesia, el cura estaba confesando a una mujer, pero al ver a Pedro le dijo: espérate aquí, hijo. Y entrando en la Sacristía. Vaya, el sacerdote, güey, le llaman. Entrando en la sacristía, salió enseguida con la bolsa de dinero que entregó a Pedro Anímalas. Este le dio las gracias al cura, se arrodilló y le pidió la bendición y salió con su bolsa, acompañado del campesino. Este lo había visto todo y estaba completamente convencido de que el sombrero tenía un poder mágico y de que con él sería muy, muy, muy rico. Tan pronto estuvieron fuera de la iglesia, el campesino le entregó a Pedro Anímalas la bolsa con los 10,000 monedas de oro y el caballo. Pedro amarró la bolsa a la silla del caballo y después de montarse en este, le entregó el sombrero al campesino y salió del pueblo corriendo como un rayo. Al quedar solo, lo primero que hizo el campesino fue echarse a reír, pues estaba convencido de que le había dado una gran tirada a Pedro Anímalas, comprándole por solo 10,000 pesos y un caballo un sombrero que no tenía precio. Inmediatamente decidió poner a trabajar su maravilloso sombrero. Esto va mal. Le dobló un pico hacia el lado, se lo puso y entró enseguida en la carnicería del pueblo. Al verle entrar, el carnicero lo miró con curiosidad, pues el sombrero era verdaderamente llamativo. Pero no dijo nada ni hizo nada. El campesino se acercó más y se paró enfrente del carnicero, silencioso, hasta que el hombre le preguntó qué quería. Entonces el campesino le dijo que si no le iba a dar su bolsa de dinero. El carnicero, al oír esto, se echó a reír, creyendo que el campesino estaba loco. El campesino pensó que a lo mejor había doblado mal el pico del sombrero. Se lo quitó. Primero la lluvia, el niño gritando, ahora el perro. Adiós. Sentí una gota, avanzo. El campesino pensó que a lo mejor había doblado mal el pico del sombrero. Se lo quitó y lo dobló. Y le dobló otro pico hacia abajo, volviéndoselo a poner, pero este tampoco hizo efecto en el carnicero. El campesino, preocupado, decidió probar en otro sitio y se dirigió a la casa del alcalde del pueblo. El alcalde también miró el sombrero, pero fuera de esto no le hizo el menor caso al campesino. Sumamente nervioso, el pobre hombre se fue a ver al mismo boticario que le había dado una bolsa de dinero a Pedro Anímalas. Llegó a la botica con el sombrero puesto y se paró frente al boticario, pero este lo único que hizo fue mirarle.
El campesino, intranquilo, pues sospechaba que ya algo malo estaba pasando, le dijo al boticario: no me mire más y déme la bolsa de dinero. El boticario extrañado le dijo que él no le debía nada, que de qué bolsa de dinero hablaba. El campesino desesperado insistió grito en que le diera la bolsa de dinero, pues él tenía puesto el sombrero mágico. Al oír esto, el boticario, creyendo que el campesino se había vuelto loco, mandó a buscar una policía. Cuando llegó el policía, el boticario le contó lo que había pasado. El policía interrogó entonces al campesino y este le hizo la historia del sombrero de los 3 picos y de cómo él se lo había comprado a Pedro Anímala. Al oír lo que le contaba el campesino, el boticario relató cómo Pedro le había entregado una bolsa con dinero para que se la guardara y solo se la devolviera cuando lo viera regresar con el sombrero de 3 picos puesto y uno de los picos puestos hacia abajo. Lo mismo le contaron el dueño de la tienda y el cura, quienes fueron interrogados por la policía. El campesino se dio cuenta entonces de que por ser tan avaro y ambicioso se había dejado engañar por Pedro Anímala, quien además de llevarse todo su dinero, se había llevado también a su caballo, y en su furia por haberse dejado engañar, desgarró e hizo trizas el sombrero de 3 picos. Después de todo, tuvo que regresar a pie a su casa y todavía sigue buscando a Pedro Anímala. Eso es todo, gracias por escucharme.